Bueno, en esta tarde vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 13, y vamos a ver ahí una historia de un varón que Dios levantó para ir a reprender verdaderamente al rey Joroboam. Y él hacía sacrificios en un altar y hacían cosas contrarias a la voluntad de Dios, y Dios levantó a ese varón para que reprendiera al rey Joroboam. Vamos a leer la palabra de Dios y ella nos dice más o menos qué es lo que sucedió. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Joroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, el varón de Dios, por palabra de Jehová, dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre el altar se derramará. Y cuando el rey Joroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Palabra de Dios. Ahora tenemos aquí esta lectura y ya ustedes la han escuchado, cómo se levantó este varón de Dios para ir en contra de los que hacen cosas que a Dios no le agrada. En el del 1 al 3 estábamos leyendo que un varón de Dios, profeta, en contra del altar de Jeroboam, predice la destrucción del altar. Le predice que el altar va a ser destruido y sus sacerdotes idólatras van a ser quemados también. Da a Joroboam una señal, también aquí lo leímos, ¿verdad? Da una señal. Lo que la profecía se cumplirá. En el versículo 4 leímos que se enojó y ordena prenderle, y al extender su mano, se secó. Tremendo. Fíjese usted, él extendió la mano para que prendieran al hombre que había estado en contra del altar, y inmediatamente la mano se le secó. Ahora, yo estaba viendo y muchas profecías de Isaías, de Jeremías, que ellos profetizaban y se cumplía el tiempo, pero esta profecía fue inmediata. Él profetiza en contra de ese altar que estaban haciendo abominaciones delante de Dios, y le dijo que se iba a destruir, y el altar se destruyó de una vez y las cenizas se derramaron. Y lo que sigue diciendo en del 7 al 10 dice: y quiere usarle en su servicio el rey Joroboam, cuando vio que el profeta profetizó y se cumplió, quiso usarlo. Vamos a leer, sigamos leyendo la palabra de Dios, y dice: el altar se rompió, dice en el 5, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado
por palabra de Jehová. Entonces, el 6, entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, mire el reconocimiento, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró, y quedó como era antes. Volvió a quedar, imagínese usted. Entonces, claro, él quiere usarlo inmediatamente. Ve el poder que tiene, que es de Dios, y que sí, y que el altar se rompió, las cenizas se derramaron, y ahora dice que va a destruir los sacerdotes que hacían conforme con él todas estas abominaciones. Dice el 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, lo invitó para la casa, y comerás y yo le daré un presente. Le ofreció, fíjese usted, le ofreció un presente. 8, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diere la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Le dijo, estoy prohibido por Dios comer, beber aquí en esta casa. 9, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que usted llegó. Él llegó a Betel por un camino, no podía ir a regresarse por ese mismo camino, tenía que buscar otro camino. Ni regrese por otro, y regresó pues por otro, 10, y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, otro profeta, al cual vino su hijo, un hijo que tenía ese profeta, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, o sea, todo lo que le dijo. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Preguntó, ¿por qué camino se fue? Él preguntó, ¿por qué camino se fue? Entonces aquí vemos, amados hermanos, la palabra de Dios es como Él dice y no como nosotros decimos. Esta es una enseñanza no solo para ese tiempo, para ese rey Jeroboam. Es una palabra vivita para nosotros en este tiempo cuando leemos. Yo no sé si ustedes ya han entendido lo que estoy leyendo y ya se pueden estar aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, porque la palabra de Dios es agua para lavar nuestra vida. La palabra de Dios es un espejo para mirarnos nosotros y mirar todos los defectos que tenemos. Esa es la palabra de Dios. Pero es que hay muchísimos que leen la palabra de Dios es para aplicársela a otro. Grandes evangelistas he visto yo predicando en las redes de televisión, en enlace. Y eso se expresan con un poder terrible para exhortar a la pobre gente que está ahí. Cuando uno va a exhortar a esa gente, tiene que primero exhortarse en nosotros. Porque aún los sacerdotes del Antiguo Testamento, antes de ir a celebrar cualquier obra que tenían que celebrar en el templo, primero ellos se limpiaban. Porque dice la palabra de Dios que ellos necesitaban de limpiarse para poder estar en la presencia de Dios y poder hablar al pueblo lo que Dios decía. Pero es que eso no se cumple. Ahora están pendientes de otras cosas y hay unos pleitos terribles que yo he visto, unos en contra del diezmo,
otros que son unos sinvergüenzas, que yo no sé, que hubo unos pleitos entre pastores. Allá ese teólogo de Medellín, hay un pastor que le dice cosas tan que parece que no fuera pastor. Él cree que está haciendo mucho con ir a estrellarse contra ese hombre. Si él consume droga, si él tiene lo que tenga, nosotros con la sabiduría que tenemos de Dios, tenemos que tener misericordia con él, porque él tiene conocimiento de las escrituras, cual no las tiene ese pastor que lo está exhortando. ¿Qué es ese teólogo para mí? Un hombre de Dios. Un hombre que Dios lo está usando. Dios usó hasta hombres perversos, asesinos, para reprender a su pueblo. Gente de otros pueblos mala para reprender a su pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado con eso. Yo fui a Medellín y estaba una nieta que necesitaba la visita de nosotros allá en una ayuda familiar. Y fui a buscar al teólogo, pero no lo conseguí. Lo habían llevado, no sé, uno me dijeron una cosa, otros otro. Bueno, la cosa es que no lo conseguí. ¿Cómo me hubiera gustado yo decirle a él todas las cosas que Dios tiene para él y todas las cosas que él ha despreciado, que él mismo las ha confesado, no porque yo lo vaya a criticar, sino que él las ha confesado, que Dios le mandó prácticamente que dejara a la mujer para irse a la calle? Contrario a la Biblia, fíjese usted. Entonces yo no voy a criticarlo, sino le voy a decir que ese es algo que Dios no hace. ¿Cómo va a separar Dios a un hombre que fue casado en la iglesia y que prometió delante de Dios estar con ella hasta que la muerte lo separe en tiempos de crisis, en tiempos de problemas? Y ahora viene a decir que Dios le dijo. Yo le dije, no diga eso, papá. Hermanito querido, aprendamos a reconocer nuestros problemas. Quien no tuvo la templanza como cabeza del hogar fue usted. Porque si usted tenía problemas por su suegra, que su familia lo miraban mal o alguna cosa, usted no tenía por qué estar en la casa de su suegro. Usted tenía que tener su hogar y cuidar de sus hijos y cuidar de su esposa. Eso lo hubiera dicho yo a él, con amor, ¿no? Con cariño. Si usted quiere, yo voy con usted a la casa de la hermana, porque ella es hermana, y hablamos con ella, y hablamos con su suegra y con su suegro. Yo puedo hablar con el que sea, porque Dios me ha dado a mí sabiduría para poder interceder por lo malo, ayudar a un siervo de Dios. Pero no hay un pleito grave. ¿Qué estaba haciendo este profeta aquí? Exhortando a un rey que estaba haciendo las cosas malas delante de Dios. Y le dijo que iba a quemar a los sacerdotes, los huesos de los sacerdotes idólatras que hacían cosas allá delante de la presencia del Señor. Y da a Jeroboam una señal, le da una señal para que él sepa que él es de Dios. La profecía se cumplió de una vez. El altar se partió y se derramaron las cenizas. Y él viendo, en vez de reconocer, fíjense ustedes lo que le estoy diciendo, lo que es no reconocer, porque si Jeroboam, ¿de quién viene? De Salomón. De una familia bendecida por Dios. Él reconoce que hay un hombre y sabe que él está haciendo lo mal. Reconozca, no. Más bien extendió la mano, préndalo, porque está en contra de lo que yo estoy haciendo. Él le dijo a los reyes, cuando fue a hacer algo, yo no es el que he tenido este pueblo en bendición. ¿Quién trajo la bendición para esto? No fui yo. Fíjese usted, ¿ve? El hombre ensalzándose él mismo. Así está el pastor este que le digo, ensalzándose y queriendo pisotear al teólogo.
Eso no se hace, eso no se hace, eso no es esas personas no son de Dios, hermano. Usted hubiera visto en mi pueblito, en Rubio, dos hermanos pastores, tuvieron sus caídas. Y todos los otros pastores en contra de ellos. Y aún le enseñan a los hermanos. Ese es un vagabundo, ese es un adúltero, ese es un yo no sé qué. Eso. No, hombre, misericordia para él. Vayan, restáurenle. No hagan lo que hicieron los amigos de Job, irlo a pisotear. Restauren. Y yo, que incluso era mucho más nuevo que muchos pastores viejos, yo hablé con ellos. Mire, hermano, esto y esto y esto y esto. Y le dije, esto no es problema de que usted se vaya a desesperar. Y esto, mire, haga esto y haga esto. Y le di un poco de consejos. Mire, ¿y sabe qué? Me abrazaban estos hombres. Hermano, mire, ningún pastor ha tenido unas palabras como las suyas. Por eso dice la Biblia que las palabras de un pastor verdaderamente puesto por Dios son como clavos en las sienes de una persona. Le retiñen. Porque uno tiene que tener eso, hermano. Yo he tenido hermanos, mire, he defendido hermanos que estuvieron en la iglesia mía, que pleno conocimiento de que las esposas fueron las que le faltaron. Ellos no tienen, ¿qué culpa tiene un hombre que la mujer cometa su falta? Tal vez puede uno culparlos porque ellos no tuvieron ese poder para dominar a la esposa, que la ayuda idónea a llevarla, bueno, tantas cosas que uno puede decir, pero fueron ellas. ¿Cómo puedo yo negarle a un hermano, decirle que no puede estar en las cosas de Dios, cuando pleno conocimiento de que las esposas fueron las que cometieron toda la falta? ¿Eh? Entonces, dígame cualquier pastor que me esté escuchando, si usted hace lo que yo le estoy diciendo, que tenga misericordia con cualquier pastor, porque es un siervo de Dios que tuvo una caída. No mire para arriba porque la saliva le cae. Hay un proverbio que dice los impíos y es verdad. Nosotros no tenemos por qué. En la Biblia nos dice que nosotros no somos nadie para juzgar a otro. Nosotros más bien tenemos que ayudar. No ponemos a ayudar a uno. Nosotros no nos podemos ayudar. No, estamos diario a veces ayudando a un brujo, a un hechicero, a una ramera, a un ladrón, a un drogono. ¿Por qué no ayudamos a ese pastor que tuvo una falla? Levantémoslo. Que ese hombre se levanta con más poder del Señor para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir leyendo a ver qué nos sigue. Dice el 9. Porque así me está ordenado. Cuando lo invitó para que comiera. Le dice, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que llegó, que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel, donde había llegado. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, todo lo que sucedió y lo que ya leímos. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Preguntó. Y una vez se dio cuenta que a él le estaban hablando de un hombre de Dios, porque él era profeta viejo. Tal vez había descuidado la bendición de ser el profeta de Dios. Ahí era un profeta viejo de ese pueblo, pero tal vez no había vuelto ¿por qué no profetizó con el rey? ¿No estaba él en Betel? Dios le tocó levantar a otro. Usted no está viendo que le tocó levantar a un muchacho para reprender al rey, habiendo un profeta en el pueblo. ¿Cuánto no nos pasa a nosotros eso?
metiéndonos con los siervos de Dios, metiéndose con los de la iglesia, y hay iglesias contrarias a Dios muchísimo, y de eso no hablamos nada, nos da miedo. Como dice el teólogo, no tienen pantalones para enfrentar lo malo, sino se meten es con lo que no se deben meter. Entonces le preguntó por cuál camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el profeta, el varón de Dios, que había venido de Judá. Y dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él se montó, y yendo tras el varón se fue a buscarlo. Eso haría yo, si yo supiera que por ahí hay un hombre predicando. Bueno, no fui a Medellín con ganas de buscarlo a él, porque veo un hombre que está predicando y que tiene conocimiento de Dios. ¿Por qué no ayudarnos? ¿Por qué no amarlo? ¿Cuánto daría yo que tuviera en la iglesia un hermano de esos? ¿Usted cree que yo no lucharía hasta que él delante de Dios pudiera arreglar su vida con Dios, si Dios es amor y Dios le ama grandemente? ¿Por qué no lo hacemos? No hay los pastores. Yo no he visto ningún pastor que llegue allá al parque de tal, el hombre el teólogo de Medellín, viene una ayuda. Han habido hombres que dicen que tienen conocimiento y van a criticarlo, a contender con él, a decirle esto no es así, esto no es acá y esto no es allí. Eso no es ninguna ayuda. Y delante de las personas, cosas mal hechas. Y yendo el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Se lo aseguró: yo soy. Fíjese usted lo que sucedió aquí. Esto es de tener sumo cuidado con eso. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y coma pan. Mire el ofrecimiento que le hace, igual lo que le dijo el rey. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Le dijo igual que al rey: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino que se había ido. No puede ir a regresar, y el profeta lo estaba mandando a regresar. Fíjese usted, siendo profeta, la ayuda que le estaba dando, y póngale cuidado lo que sucedió. Y al otro, y él, otro le dijo, el otro profeta le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta. Le comunicó que él era profeta, y en realidad era profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Tremenda mentira. Así dicen muchos pastores aquí que Dios les ha hablado a ellos, diciendo: tráele contigo a su casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, ahora le toca a Dios poner el orden. Vino palabra de Jehová al profeta, al viejo profeta, que era de ahí de Betel, que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová. Mire la profecía que le dio el viejo profeta: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, que le había dicho que no comiera ni regresara. Ahora mire: sino que volviste y comiste pan y bebiste con el profetica ese que lo engañó agua,
en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres, para que no sea obedecedor de los hombres. Aprenda a obedecer a Dios. Y así vemos pastores ahorita. Hay un hermano que yo quiero mucho, que diario que voy para Rubio busco la manera de hablar con él. Y él diario es a estar en lugares y a estar con personas que Dios, por medio de la palabra de Dios, él sabe que Dios no le agrada que esté con ellos. Y le he dicho yo con amor y tal. Y él dice, ¿qué tal? Y me pone una tanda de cosas y para allí. Entonces yo me toca dejarlo quieto, porque él es un pastor y fue pastor mío, pero él no hace caso. Ese está escuchando las palabras de los profetas que lo están engañando y de amigos, de hombres, escuchando palabra de hombre y no la palabra de Dios. Y entonces le dijo, no entrará su cuerpo en el sepulcro de sus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Fíjese usted, ahora sí le ensilla un asno para que se vaya. Y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató al profeta por desobediente. Y su cuerpo, escuche bien, fíjese usted lo que sucedió, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo, y he aquí uno que pasaba, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león estaba ahí, que estaba junto al cuerpo y no se lo había comido. Vinieron y le dijeron en la ciudad donde estaba el profeta que lo engañó, donde el viejo profeta y que habitaban. Y yéndolo y oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es el que está muerto allá. Escuchó el hombre que pasó y vio al león, al asno y al muerto ahí. Y el león no se comió al hombre, ni se comió al asno. Simplemente lo mató y prácticamente lo estaba cuidando. Entonces oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo, el varón de Dios es. También reconoce como el rey, que era varón de Dios. Es que fue rebelde. Mire lo que dice ese hombre. Fue rebelde al mandato de Jehová. Él fue el que lo sedujo. Y dice que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león. Y mire, ahora prácticamente lo está juzgando. El león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensíllenme un asno de nuevo. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo allá, donde el hombre vino y contó, igualito como contó, teniendo en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo, estando el león ahí. Fíjese usted, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre su asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para ensecharle y enterrarle.
y puso el cuerpo en su sepulcro y le endechó, y diciendo: ay, hermano mío. Fíjese usted cómo se lamenta: ay, hermano mío. Y después que le hubieron endechado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Mire lo que él desea, habiéndolo engañado: poned mis huesos junto a los suyos. Tremendo, ¿no? Son cosas, historias tan lindas para nosotros, para que nosotros entendamos que debemos hacer caso a Dios. Dice: quien usándolo, el varón de Dios, en su servicio, pero él rehúsa y dice que Dios le había prohibido comer y beber en aquel lugar, y se va. Entonces vemos en el 25, dice: y mientras comía, dice, vino palabra de Dios, palabra sobrenatural de muerte. Vino palabra de Dios al profeta. Tremendo, amados hermanos. Predice la muerte. Predice la muerte. Al salir un león, lo mató, conforme a la palabra y a la profecía del viejo profeta. El viejo profeta se entera de la muerte del varón y sale a buscarlo, lo trae y ahora pide que lo entierren en la tumba del varón de Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Qué buscaba con eso? Que él, al estar enterrado en los huesos, encima de los huesos del varón de Dios, iba a recibir recompensa de parte de Dios. ¿Cree usted eso? Tiene uno que pensar cuando lee la palabra de Dios. ¿Cree usted en eso? ¿O seguimos equivocados igual a lo que sucedió en esta historia? Hermanos, nosotros tenemos que tener plena seguridad. Yo quisiera narrar algo de lo mío. Yo a nadie he narrado. Ahorita que estoy aquí viendo esta enseñanza, a mí me fueron a querer poner de pastor cuando se destruyó la iglesia del Retorno de Cristo. ¿Cuántas personas más bien no darían algo para que lo nombraran pastor? Yo rechazaba y les decía: yo no puedo ser pastor. Yo era en la iglesia del Retorno de Cristo el maestro de 120 adultos mayores de edad. Y todos me amaban. Tanto sería que cuando la gente no pudo soportar al pastor que llegó, que se empezó a ir, me buscaban a mí para que fuera el pastor. ¿Y que yo no tenía conocimiento? Sí tenía conocimiento. Pero yo para mí creía que para ser pastor, primero tenía uno que tener conocimiento y tenía que tener un llamado de Dios. Y gracias a Dios, porque después conseguí dónde estudiar, y en el estudio, hermano, mire, fíjese que el teólogo de Medellín con tanto estudio y dice que uno es, para ser nombrado, lo nombran son los dones que Dios le da a uno. Eso no es así. Los dones les reparte el Espíritu a quien quiere, no a los pastores, a quien quiere. Y fíjese usted, y es un hombre que tiene un conocimiento tremendo. El llamamiento de Dios al usted estar estudiando, usted está estudiando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, la historia de la iglesia, el Pentateuco y todo eso. Y a medida que usted está estudiando con los maestros que Dios pone en los seminarios,
usted de repente siente que Dios como que le está hablando que usted sea evangelista. Ahí conmigo salieron evangelistas, misioneros, y yo veía el llamado de pastor. Ahora recibo, a mí me nombraron al fin un grupo de pastores. El hermano que yo seguía, como siguió Josué a Moisés, ese era yo. Yo seguía al pastor mío, al hermano Gilberto. Lo seguía. Él no iba a ninguna parte sin que fuera yo a cosas difíciles. Porque en la iglesia de Retorno llegaban mucha gente con espíritus malos y había que orar para sacarle esos espíritus de esos cuerpos. Cosa que ahora yo entiendo que estábamos haciendo cosas que no eran bien. Pero él no iba sin que yo fuera. Y yo era el más metido a orar por sacar esos espíritus malos de esos cuerpos. A muchos hermanos. Hubo unas niñas tan bonitas. Una se nombraba la reina María Leonza. Y a bailar encima de una mesa y a querer desnudarse. Y otras con unas cosas. Y yo luché muchísimo. Yo no he contado eso nunca a nadie. Pero yo seguía al pastor y el pastor me daba a mí. En el otro pastor que llegó, yo era el director del culto en La Palmita, Rubio. Y allá en Rubio, eso empecé y moví lo que era el asunto de alabanza con los instrumentos que yo mismo le obligué al pastor que teníamos que comprar porque no podíamos comprarlos sin el consentimiento de la Junta Nacional, poniéndole órdenes a los dineros de una iglesia que servían para la gloria de Dios. Y después ahora preguntémosle a un pastor de Rubio o a un pastor de donde esté el Retorno de Cristo, si la música eléctrica, guitarra, bajo, piano, todas esas cosas no es una bendición en la iglesia. Y eso no lo usaba la iglesia, porque usaban era pura guitarra de madera, panderetas y eso. Yo fui el que puse en Venezuela, no solo en Rubio, en Venezuela empezaron todas las iglesias de Retorno de Cristo a tener guitarras eléctricas y bajos y piano y todas esas cosas. Por la iniciativa mía. Yo no me estoy gloriando de eso, Dios me usó y Dios les bendiga a ellos. Dios les bendiga a ellos, pero que lo digan los pastores, que lo diga Gilberto Mendoza, que lo diga Bonilla, que lo diga el hijo del hermano, que fue el otro pastor, Daniel Castellano. Si yo no hice todo eso. Aún el padre de Daniel Castellano me ensalzaba a mí tanto que el enemigo quiso que no usáramos esos aparatos. Quedó un guitarrista de ahí. Y yo sin saber agarré el bajo. Y Dios me usó que el mismo padre de Daniel Castellano me decía, hermano Ezequiel, usted toca ese bajo que yo nunca había escuchado a nadie. Es una bendición de Dios como usted toca ese bajo. Y nos dieron una ofrenda allá en el retiro. Es una bendición de Dios, hermano. Y yo tengo que aceptar todas estas cosas que estoy viendo aquí. Entonces resulta, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de la Escritura y obedecer a Dios, no al hombre. A mí un misionero me dijo que el nazareno no tomaba vino. Le dije yo, hermano, me botarán de la iglesia, pero la Biblia dice que la cena se hace con pan y vino. Y si a mí se me va a prohibir eso, prefiero no hacerla. Pues yo hago conforme a la palabra de Dios. Entonces, la esposa que era misionera y que tenía un conocimiento graduada, era alumna en la clase mía. Y tuvo varias cosas que quiso ella decir que así no era. Y yo le dije, hermana, gracias a Dios porque usted interviene. Y yo me siento contento que usted intervenga. Pero usted pregunte a su esposo y
y consulten allá y me llaman y me dice si yo estoy mal. Y el esposo me llamaba a mí, hermano Ezequiel, las cosas como tú dices, hermano. Mi esposa está equivocada. Yo ya le dije y la llamó y hablamos. Y le mostré por qué era así, por la palabra de Dios, no por cosas mías. Yo no soy nada. Lo que hablo, si alguien ve algo grande en mí, es la Biblia, no yo. Es Dios en mí, no yo en Dios. No, 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 no. Así hay muchísimas personas. Y esta enseñanza que estoy dando es para que la escuchen los hermanitos que amen a sus hermanos, los pastores que amen a sus pastores, a sus consiervos pastores. Cuando alguien tenga una cosa, ayúdenle. No vayan ni lo tiren allá, como hicieron varios profetas que le digo, oramos para que le caiga fuego. No, eso no es así, les digo. ¿Quién es el que va a estar? No, no, eso no es así. Por eso yo les he dado ejemplo, les lavó los pies y ayudó a muchísimo. ¿Eh? A los sacerdotes los reprendió. ¿Quién es el samaritano? ¿Era el sacerdote? ¿Es el levita? No, el nazareno. Y no fueron capaces de decir el nazareno, porque había un odio entre ellos muchísimo con los nazarenos. El pueblo de Nazaret no lo admitían ellos. Era peor que un gentil. Y les dijo, y entonces dijo el que hizo de misericordia. No dijeron el de Nazaret. Pero les tocó reconocer la parábola de Dios. Igual a la mujer allá en el pozo de Jacob. Deme agua. Pero ¿cómo va a ser usted? Si usted es nazareno, usted no debía hablarme a mí. Y ahora usted me pide agua. Yo no puedo darle agua porque yo no me trato con usted. Eso es lo que le está diciendo la mujer. Digo, si usted supiera quién soy yo le daría agua que usted nunca tendría sed. Digo, no tiene con qué sacarla y ahora me está ofreciendo, ahora me está ofreciendo agua a usted más bien a mí. Primero me pide y ahora me ofrece. Pero ella dijo, deme de esa agua para yo no tener más sed. Y le narró lo que era la vida de ella y ella salió corriendo a decirle, hay un profeta que me dijo todo lo que yo he vivido en la vida. Ese parece que es el Mesías y la gente de Nazaret se convirtió, quebrantó la religión, la partió, como dijo el filósofo. Si usted no destruye los ídolos, hay que destruir los ídolos que usted tenga en la mente para conocer la verdad. Porque usted tiene ídolos, religiones, tiene muchas cosas que le perjudican. Usted no es salvo por estar en una iglesia evangélica, católica, mormona, ni en ninguna iglesia. Usted es salvo es por Cristo. ¡Entiendan eso! Hay gente que dice que está en la iglesia, que tiene la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? Es la palabra de Dios, no es la iglesia. Porque les mandan, incluso le están mandando cosas prohibidas por Dios. Y ellos las están haciendo y dicen que es sana doctrina. El reino de los cielos no consiste en vestido, ni en comida. Y hay iglesias que están favoreciendo la comida y están favoreciendo los vestidos. Tiene que ser por aquí, tiene que ser por allí, tiene que ser bien peluqueado, tiene que ser esto, la mujer no esto, la mujer lo otro, no puede pintarse, no puede... Todo contra... Y dicen que es sana doctrina. Eso no es así, hermanos. No se confundan. Obedezcan la palabra de Dios, crean en la palabra, como dijo, vayan y prediquen el evangelio. El que crea en mí y sea bautizado conforme yo los mando a bautizar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese es salvo. Hay iglesias que están predicando es que tiene que ser el bautismo de Jesús, de Jesús solo.
Y es una iglesia en Colombia muy grande, contraria a las cosas. Ellos no tienen salvación, igual a los testigos de Jehová. Ellos creen en el puro Padre. Estos creen en el puro Jesús. Los adventistas quieren guardar la ley. Dice, si usted se mete y quiere guardar una tilde de la ley, se separa de Dios. Se separa. Ahora, mucho más ir usted a ponerse a guardar un sábado. Eso era... Dios quebró eso. Los samaritanos. Los bendijo Dios. Gracias a Dios. Dios me les bendiga. Ojalá que hayan entendido este mensaje de la palabra de Dios. Y ayuden a muchas personas, a muchos hermanos en la iglesia. Dios me les bendiga, hermano.